Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto, es un verdadero placer que nos acompañe esta noche. Vamos a estar hablando de la situación nacional, del presupuesto, de los próximos comicios, del trabajo que ha realizado la Asamblea Legislativa, y para ello nos acompaña el diputado Roger Blandino Nerio, él además que es diputado por el grupo parlamentario del FMLN, integra la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea. Le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, María Teresa. Un saludo a todos los estimados televidentes que desde su hogar nos están recibiendo. Muy buenas noches a todos. Bueno, decirles que esta entrevista llega gracias a ISTA, Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria. Es una institución que trabaja con transparencia, efectividad y cercanía con la gente. Quisiéramos iniciar preguntándole cuáles son en este momento los principales temas legislativos que ocupan la agenda parlamentaria. Bueno, yo creo que sin lugar a dudas el tema central, el más relevante en este momento, está vinculado a el avance del proceso de discusión del presupuesto general de la República que lleva la Comisión de Hacienda, pero que se encuentra en su proceso de debate y de búsqueda de entendimientos en instancias de nivel de gobierno central, de los partidos políticos de las distintas agrupaciones. Es como uno de los temas principales, y el otro gran tema que atrae el interés de la ciudadanía es el esfuerzo que desde la Comisión de Relaciones Exteriores Internacionales de la Asamblea se está llevando adelante en la gestión en procura de dar respaldo a los ciudadanos salvadoreños que se encuentran en Estados Unidos, cobijados hasta este día por el TPS, pero que todos sabemos que en el mes de enero habrán decisiones sobre esto, y el esfuerzo que se está haciendo es intenso de parte de la presidenta de la comisión, la compañera Karina Sosa, diputada del FMLN, y todo el equipo del Frente en esa comisión está desplegando un enorme trabajo de la mano con el canciller de la República. Sobre el presupuesto general de la Nación sí quisiera puntualizar, y para ello tenemos una nota periodística al respecto. Según el director de la Política Económica y Fiscal del Ministerio de Hacienda, el proyecto de presupuesto general de la Nación 2018 requiere de $5.520 millones para la ejecución de nuevos proyectos enfatizados en las prioridades e inversiones estratégicas del gobierno. El presupuesto general del Estado lleva en el proyecto del 2018, lleva 622 millones adicionales al presupuesto del 2017. Los préstamos externos registran una disminución de 67 millones y las donaciones se incrementan en 7.6. Estos préstamos externos, como les dije anteriormente, corresponden a proyectos de inversión que estaban financiados con préstamos y que finalizan este año, por lo cual ya no constituyen proyectos de arrastre para el próximo ejercicio. El presidente del Banco Central de Reserva aseguró que las cifras contempladas en el presupuesto son coherentes con las proyecciones económicas que ha establecido la institución. Ayer hemos calculado el pronóstico en tiempo real del PIB trimestral. Proyectamos 2.4 este año, 2.5 el 2018, y este 2.5 es el que tiene implícito el presupuesto. Fíjense ustedes, nuestra proyección de 2.4 anda cercana a la proyección de CEPAL, 2.4. El Banco Mundial dice 2.3. El Fondo Monetario dice 2.3. ¿Cuál es nuestro desvío? 1/10. Las agencias calificadoras, todas, Standard & Poor's, Fitch y Moody's, dicen el promedio 2.2. ¿Cuál es nuestro desvío? 0.2. Por su parte, Norma Guevara, diputada del FMLN que forma parte de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, afirmó que el respaldo del BCR y del BID abre el camino para aprobar el proyecto antes de finalizar el año.
ha sido demostrado ante terceros que fue pedido de Arena, que el presupuesto está correctamente elaborado y que responde al decreto de probidad del presidente de la República y de la ley de responsabilidad fiscal aprobada por la Asamblea Legislativa. Ya no hay pretexto para negar los votos al presupuesto en la forma en que ha sido presentado el 30 de septiembre. Bueno, la diputada Norma Guevara y la fracción del Frente en general hablan de la coherencia que existe entre las cifras que se están dando del presupuesto y las necesidades planteadas. La oposición dice lo contrario, todavía quieren, inclusive veía el día de ayer que la oposición habla de cesar empleados, de que ya no haya más contrataciones y quitar gente de sus trabajos, cuando sabemos que el año 2018 pues también tiene nuevos proyectos de desarrollo, de servicios, de desarrollo social. ¿Cómo avanza esta discusión por la aprobación del presupuesto 2018, diputado? Bueno, yo me quisiera referir primero a esta reunión que la califico de importante, que se desarrolló la semana pasada, cuando autoridades del Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda y nuestra jefa de fracción estuvieron reunidos con organizaciones sociales de distintos signos, sindicales, comunitarias, etcétera, exponiendo los contenidos generales del presupuesto general de la República. Y la coordinadora del grupo parlamentario, nuestra jefa Norma Guevara, hizo una exposición del desarrollo del proceso de la negociación. Y yo quisiera aquí rescatar algunos elementos que ya fueron planteados por ella en este breve mensaje que nos mostraron. Primero, Arena objetaba la coherencia de los datos de ingresos y egresos que presentaba el presupuesto y su coherencia también con la ley de responsabilidad fiscal, y pidieron que un tercero de su credibilidad viniera a ver. El gobierno aceptó ese planteamiento y la propuesta que hizo Arena fue que viniera el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, al que nadie puede señalar de ser izquierdista, por supuesto. Y vino el BID, vinieron sus especialistas y estudiaron el proyecto de presupuesto, el anteproyecto. ¿Y qué dice el BID? Que el margen de error, podríamos llamar, entre ingresos y egresos proyectados es del orden del 0.027%, menos de la mitad de un punto. Menos de la mitad de un punto. Esto quiere decir que está bien formulado, bien hecho técnicamente, que es un trabajo muy serio del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Reserva, con el respaldo de todas las fuentes de información que necesitaba proveerse al Ministerio de Hacienda. Cuando ese argumento para no votar se les cae porque su propio tercero peticionado les demuestra que están equivocados y que además es coherente con la ley de responsabilidad fiscal, entonces Arena empieza a plantear otros argumentos, como esto de que hay una excesiva grasa en el gobierno de la República. Con esto se refiere, cuando hablo de grasa, amigo televidente que nos mira desde su hogar, se está hablando de seres humanos, de empleados públicos que Arena dice que hay que votar. Arena dice que hay entre 30 y 40 mil elementos de sobra en el gobierno y que si se recorta entonces ellos podrían votar. Bueno, se le preguntó, bueno, propongan cuál es el planteamiento de ustedes para resolver el problema. Y no dicen nada. ¿Por qué? Porque realmente las tres carteras de Estado que tienen personal suficiente en cantidad, no digo suficiente en torno a las necesidades, sino en cantidad en este momento, son el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad.
Entonces, porque si vas a recortar personal al Ministerio de Medio Ambiente, mejor cerrarlo, si ahí no hay nada. Eso es chiquitito. Si vas a recortarle a turismo, ahí tampoco hay de dónde recortar, eso es pequeñito. Obras públicas, Ministerio de Trabajo, ministerios bien pequeños. Las 3 carteras que tienen recursos humanos son esas que he mencionado. Y ahí están los más de 9,000 maestros de Educo que fueron pasados de ese programa perverso que se inventó Arena a ley de salario con todos los derechos que merece un maestro. Bueno, hay que quitar a esos 9,000 maestros. Hay que preguntarse eso. Cuando Arena gobernaba en este país habían 420, 430 instalaciones de salud. Hoy hay 820. Eso ha demandado la contratación de personal médico, paramédico, enfermeras, etcétera, para atender al pueblo salvadoreño. Hay que echar a los médicos y a las enfermeras que atienden al pueblo salvadoreño. La policía tenía 17,000 elementos cuando Arena salió del gobierno y tiene 23,000 y ha crecido el personal de apoyo. Se han construido nuevos centros penales, Izalco fase 2 y 3, la granja penal de Izalco, la granja penal de Zacatecoluca, el centro menor de entrenamiento de Mariona, que han demandado la contratación de más recursos humanos para esas dependencias. Hay que echar a los vigilantes de los penales. Esas son las preguntas concretas. Todo lo demás, como decimos coloquialmente, es violinazo, es justificación para seguir en su conducta inconsecuente que daña los intereses más profundos del pueblo salvadoreño. Entonces, no es cierto que Arena esté haciendo una discusión seria pensando en el país. Hay que decirlo, después de que el BID dio sus informes, Arena se retiró casi 3 semanas de las pláticas, no se pudo avanzar y recientemente se ha empezado nuevamente a tocar algunos aspectos, pero todo presagia que habrá mucha dificultad para que en lo que queda del año 2017 se pueda lograr aprobación de presupuesto. Y esto hay que denunciar los salvadoreños y salvadoreñas. Los habitantes de San Miguel que desean, que necesitan el bypass de San Miguel deben de saber que el atraso de la aprobación del presupuesto atrasa el empuje, el inicio del desarrollo de esa obra estratégica que tanto beneficio le va a traer a usted que vive en esa ciudad enorme y tan saturada de vehículos y de transporte de carga a toda hora. Los señores y señoras que se benefician de centros hospitalarios nuevos como el Hospital de la Unión deben de saber que ahí hay una parte de personal que es prestado de otras instalaciones médicas para poder cubrir la capacidad de atención que merece la población de la Unión. Ese personal, para cumplir con esa tarea en ese departamento en el pasado tan olvidado por los viejos gobiernos, es un personal que hay que contratar y está en el presupuesto del nuevo año. De la misma manera, los policías que se vienen graduando de la academia ya con su certificación como policías nacionales civiles y que pasarán a incorporarse a servirle a la seguridad de nuestra patria, sus plazas están en el presupuesto del año 2018. Si Arena no aprueba el presupuesto del año 2018, está favoreciendo a las pandillas. Y yo me pregunto si no será que tienen ya palabreado el tema de cara a las elecciones, porque no tiene sentido que esto que todo mundo que lo ha estudiado, que lo ha analizado, se mira como correcto y se mira bien hecho, solo el partido Arena considera que no debe ser así. Y en el caso de seguridad, entiendo que también se busca destinar 35 millones para fortalecer todos los esfuerzos de la Policía Nacional Civil para mejorar justo la seguridad ciudadana. ¿Cuál valoración entonces hay si quedamos sin esto? Porque se supone que exigen al gobierno que haya mejores niveles de seguridad y niegan en este momento parte de esa aprobación, ¿no? No, yo le quiero recordar a los ciudadanos que los esfuerzos por fortalecer a la Policía Nacional Civil han venido siendo torpedeados, y esa es la palabra, torpedeados, saboteados
en alguna manera por el partido Arena. Tenemos un préstamo ya para ratificar, todo está cubierto, para reforzar a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía. Son $100 millones. Arena se ha negado a votar por ello. ¿Para qué es ese dinero? Para sustituir todo el equipamiento de vehículos motorizados, de patrullas de la policía que ya están obsoletas y fuera de servicio. Nosotros vemos ahí las fotografías en algunos medios de comunicación de policías empujando radiopatrullas, pues es para eso. Usted, ciudadano, debe saber que Arena está impidiendo que la Policía Nacional Civil sea dotada de esos equipos. Es para construir sedes policiales en los departamentos del interior del país y es para construir el nuevo laboratorio científico de la policía para investigar de manera más eficiente los crímenes que ocurren. Y miren cómo son las cosas. El director y el ministro de Seguridad han hecho la gestión ya para el terreno, ya se tiene el terreno, ya se tienen recursos o compromisos de apoyo para la construcción del edificio, pero no se tiene la plata para la compra de todo el equipamiento tecnológico moderno que requiere un laboratorio de la calidad que necesita nuestra PNC, y Arena lo está bloqueando. Y también hay plazas para Fiscalía y Ministerio Público. Hay Público, plazas, ¿no?, para la Fiscalía, hay vehículos para la Fiscalía, es decir, todo el esfuerzo de combate a la criminalidad lo está saboteando Arena, con eso del préstamo, pero también con este otro tema del presupuesto general de la República. Lo que tú dices va en esa lógica, hay fondos específicos para PNC, para equipamiento, y fondos específicos para PNC para la incorporación de los nuevos agentes que se gradúan de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Entonces, señoras de Arena, sean consecuentes, dejen de pedir minutos de silencio hipócritas en la Asamblea Legislativa, en las plenarias, cuando a la hora de apoyar sustantivamente a la policía no lo están queriendo hacer. Resulta paradójico, contradictorio que mientras haya una instancia como el Banco Interamericano de Desarrollo BID, que ha dicho que el error es 0.027, o sea, nada, menos de la mitad de un punto, un ¿sí?, cuarto puede ser, donde habla de coherencia. Y se supone que debe haber acuerdos de nación justo para que, bueno, en el caso de salud, de no aprobarse, igualmente no habría escalafón para los empleados y empleadas de salud, el margen que se está dando. O sea, hay una situación realmente complicada. ¿Por qué es importante que el debate sea de verdad de altura, que se vea la nación y no que se vean intereses político-partidarios? Porque es importante que se siente cabeza en este tema. Yo sobre esto quisiera decir, para todos los ciudadanos, para toda la gente en cualquier país del mundo, el debate del presupuesto de la República es un tema central, es medular. Los empresarios, los grandes empresarios, los medianos, los pequeños, los microempresarios, saben que el presupuesto de la República es una palanca que mueve la economía de esta nación y de cualquier nación. Estamos hablando de más de 35,000 talleres artesanales vinculados a programas de gobierno. Estamos hablando de decenas de cooperativas agropecuarias produciendo semilla para el paquete agrícola. Estamos hablando de los viveristas que ya le sirvieron al gobierno de la República cerca de 15 millones de palitos de café para la recuperación del parque cafetero salvadoreño, y que la proyección son 30 millones de palitos de café. Todo eso es trabajo, todo eso es mano de obra, todo eso es ingreso para estos empresarios, para estos trabajadores, y todo eso lo mueve el gobierno. Sin hablar de lo tradicional, que es la compra de medicamentos, que es la compra de hierro, de cemento para la obra pública, etcétera, etcétera. Es decir, tener detenido el presupuesto es tener detenido el desarrollo del país. No es castigar al gobierno ni al FMLN de cara a las elecciones. Es que este es un tema que se le va a revertir a Arena. La gente
Los muchachos que ahorita están entusiasmados porque hay 1000 becas para la Universidad del Salvador deben de saber que si no hay presupuesto no habrán becas. ¿Y quién es el responsable? Los jóvenes que van de los institutos nacionales a la UES, que no van a pagar cuota este año, ni los próximos años sucesivos, deben de saber que si no hay el refuerzo presupuestario para la Universidad de El Salvador, eso es inviable. Claro, no sé. ¿Quién es responsable de eso? Arena. Entonces yo creo que la sociedad entera, el país entero, menos las mentes obcecadas, obtusas, que se mueven alrededor del partido Arena, pero el país entero, la gente honrada de este país, debe de pronunciarse. Las organizaciones sindicales, las iglesias, los empresarios deben de pronunciarse contra esta postura que es anti El Salvador y antidemocrática. Quiero decirte, María Teresa, que si no hay presupuesto, se va a ver impactado el Tribunal Supremo Electoral en todo el proceso de constitución y sostenibilidad de la JRB el día de las elecciones, porque eso es parte del presupuesto general 2018. Otras cosas a lo mejor no, porque ya estaba en el presupuesto anterior. Hay que mencionar que si no hay aprobación de presupuesto, la Constitución autoriza el uso del presupuesto del año precedente, que es el que tenemos en vigencia ahora. Pero ese presupuesto no integra las nuevas inversiones y por eso es que toda esta cadena de cosas que he mencionado se quedarían sin financiamiento. Sí. Van a tener financiamiento los empleados públicos en su salario como está en el 2007, pero ningún escalafón podría ser aplicado porque eso es proyección 2018. Esa es la situación. Por tanto, a los amigos que tanto protestan de algunos sindicatos de salud en contra del gobierno por los problemas derivados del escalafón, yo les diría, miren, movilícense contra Arena porque son ellos los que este año les van a bloquear la posibilidad de ver una mejora en su ingreso mensual, en su salario. Esa es la realidad. Y quiero anotar un último elemento que creo que es importante para la reflexión. Este año el presupuesto requiere un ajuste en forma de bonos, de préstamos, de un poco más de 500 millones de dólares. Por eso es que es indispensable que Arena vote, claro. Porque si Arena no vota, el presupuesto está descuadrado y entonces es inconstitucional. Entonces es indispensable que Arena vote, son 500 millones y un poco más. Arena dice que es mucho. Yo le quiero recordar a los salvadoreños que en el año 2008, que en el año 2009, el hueco fiscal en los gobiernos de Arena era de más de 1.000 millones de dólares. Y el Frente siempre votó. Y en un presupuesto ¿no? que no era de 5.000 millones, era mucho menor. Es decir, el hueco fiscal en los gobiernos de Arena era el 25% por lo menos del total del presupuesto general de la República. Hoy son 500 millones de un presupuesto de 5.000 millones. Pero hay que anotar un segundo elemento. Cuando Arena gobernaba, pensiones, deuda de pensiones y deuda del ITFA no entraban al presupuesto, no eran cuenta del presupuesto, era cuenta aparte. O sea, que en los 500 millones de los que hoy hablamos, que necesitamos de bonos, ahí va incorporado ITFA, ahí va incorporado deuda de pensiones, es decir, realmente el hueco fiscal es mucho menor. Es mucho menor. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que hemos tenido dos gobiernos del FMLN con una alta eficiencia en la austeridad, en la honradez en el manejo de los fondos, en la austeridad para no gastar en lo innecesario, que ha permitido recortar el hueco fiscal a niveles asombrosos. Yo reto a los areneros que nos muestren un gobierno de ellos que hubiese o que fuera capaz en el pasado de hacer algo semejante. Muy bien, nos quedamos en este punto importante, saber los antecedentes
y tener una memoria histórica de lo que va ocurriendo para poder medir en realidad los avances. El próximo bloque hablaremos de seguridad. Ya regresamos. Con el diputado Blandino Nerio, y él integra la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Yo quisiera que como miembro de esta comisión nos pudiera hacer una valoración de los esfuerzos que se están haciendo como gobierno y también como sociedad en el tema de seguridad pública, porque hay diferentes planes, ¿no? Entonces, que nos hable de cuál es su valoración en el avance en este tema. Bueno, en primer lugar quisiera expresar que por fin, después de décadas, El Salvador tiene hoy una política integral para enfrentar el problema de la violencia. Una política integral que tiene 5 componentes que nuestro gobierno está impulsando con la cooperación de la Asamblea Legislativa y de otros actores. El tema de la prevención es el tema central, diría yo, de esa política, pero también la persecución del delito, que el ciudadano ha podido ver cómo se ha venido tratando de empujar en esa dirección. El tercer pilar, que es algo novedoso, es la atención a víctimas. Hoy ya se cuenta con varias clínicas en distintos lugares para poder dar seguimiento. Una cosa es la víctima directa de la violencia, otra cosa son las familias, la atención a los familiares de las víctimas de la violencia. Un cuarto elemento, el refuerzo a las capacidades institucionales de las autoridades vinculadas a la persecución, estamos hablando de PNC, de Fiscalía General, etcétera, que tienen que tener una mayor fortaleza institucional. Y el quinto componente de la política es la readaptación y rehabilitación de los detenidos, porque vivimos en un país donde no existe la cadena perpetua, de tal suerte que aquella persona que es capturada por un delito, es condenada por un delito y se somete a la cárcel, un día va a salir. Y podemos sacar de la cárcel graduados de criminales o podemos sacar de la cárcel personas resocializadas, dispuestas a reintegrarse a una vida normal. Son los 5 componentes. Y yo quisiera reiterar, por primera vez El Salvador tiene una política que tiene ese abarcamiento, esa gama de temas. ¿Qué ha pasado en la práctica? Ha pasado que se ha constituido el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, que es una genialidad realmente desde la perspectiva de el involucramiento de la democracia, de los componentes de una sociedad democrática, de los distintos actores, al debate serio para la construcción de los planes. El Plan El Salvador Seguro es hijo del Consejo, de esa iniciativa de nuestro gobierno, y su impulso nos empieza a mostrar ahora, a un poco más de 2 años, la certeza de involucrar a la sociedad y sus distintos actores para el trazamiento desde las perspectivas y ventanas de cada quien en una construcción de conceptos, de medidas, de principios, de programas que puedan dar luz a la solución del problema. Hubo un diagnóstico inicial, 50 municipios los más afectados por la violencia, y un proceso en el que ya estamos en la tercera fase, abarcando los 50 municipios, y las señales de reducción de violencia en esos municipios son increíbles, pudiera decir. Pero vamos a comentar eso más adelante. El tema del reforzamiento a las instituciones, como ya mencioné, ha sido importante y ha permitido además ir generando otros procesos que en el pasado no se daban. La articulación de los distintos actores interinstitucionales. Por primera vez en el país, en esa lógica, en esa visión integral, integradora y sin exclusiones,
Uno puede ver en el terreno al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, a la Policía Nacional Civil, a la Fiscalía, a la Alcaldía, dándose la mano en la construcción de los consejos municipales de prevención de violencia, que es el aterrizaje de esa estructura que se va construyendo, que es flexible, que es funcional y que es ad hoc a cada lugar. Participan los actores que en el lugar están presentes y cada quien desde su naturaleza suma fuerzas, genera sinergia para enfrentar el problema principal, que en este tema es la violencia y cómo prevenirla. Pero por otro lado, estamos viendo todo este esfuerzo de readaptación y rehabilitación único en la historia del país. Basta decir que mientras Arena, cuando gobernó por corrupción, nunca pudo terminar ni siquiera el penal de Izalco, hoy es un complejo penitenciario completo, moderno y una granja anexa donde se encuentran decenas de mujeres purgando sus penas, pero además se han venido desarrollando nuevas instalaciones penitenciarias que han permitido dar un primer paso en la reducción del hacinamiento. Esto es fundamental. No se puede rehabilitar a alguien que vive en condiciones de animal. Tienen que irse creando condiciones cada vez más humanizadas en los centros de detención para que el reo abra su cabeza a procesos distintos. Hace 2 semanas tuvimos en la Feria Internacional, en el CIFCO, la celebración del tercer año del programa Yo Cambio. Son 22,000 detenidos que ya son parte del programa. Y fue impresionante ver en esos pabellones del CIFCO la obra que hacen, porque el principio rector de la rehabilitación es el trabajo, claro, pero también es la solidaridad. El que sabe enseña al que no sabe, ese es el lema, el que sabe enseña al que no sabe. O sea, el sujeto que cometió una falta, un error, un delito, pero que tiene la cabeza abierta a generosamente entregar sus conocimientos al que desea recibirlos. Pero por otra parte, el cultivo de los procesos educativos. Hoy vemos decenas de bachilleres graduantes en los centros penales, pero también señoras y señores matriculándose en la universidad en línea. Hombre, eso es una maravilla, es ver personas que cometieron errores, pero que están proyectando su futuro fuera de la cárcel en otra condición, en otra realidad. Y el otro componente de ese proceso rehabilitador, readaptador, es el arte, la cultura, el arte. Fue interesante ver ese esfuerzo hace 2 semanas en CIFCO. Pero bueno, de todo ese conjunto y de una inversión extraordinaria que el gobierno de El Salvador ha realizado, una parte de ella soportada desde el presupuesto general de la República y otra parte muy importante desde la contribución especial a la telefonía y a los grandes contribuyentes, se han venido generando procesos orientados fundamentalmente a la prevención. Y hoy me decían que no se debería de llamar contribución especial, que se debería llamar un aporte solidario a la rehabilitación. Puede ser. Yo no me peleo. Pero o sea, porque la sociedad al aportar, en el caso de la telefonía, un poco, está contribuyendo justo a su propio bienestar, todas estas obras, ¿no? Y rehabilitación de gente. Sí, a su propio bienestar, o sea, la comunidad contribuyendo a ir salvando a la comunidad, a ir generando esos procesos de inclusión social, de inclusión comunitaria, rehabilitando parques, rehabilitando zonas verdes, recuperando casas de la cultura, mejorando el entorno de las escuelas en las comunidades antes muy conflictivas y ahora en procesos de atenuación de la violencia. Entonces, todo eso está caminando en El Salvador. Mucho de eso es ocultado. Yo le quiero contar la experiencia de salud. Por ejemplo, en el hospital de Usulután hay un programa que se llama Familias Fuertes y también el Carrusel de la Alegría. Y hay familias en donde existía un círculo de violencia
y los padres con las hijas y los hijos no se hablaban. Había violencia intrafamiliar y ahora se ha integrado la familia, ya se hablan, ya se dirigen la palabra, se aprendieron a comunicarse y están en unos procesos de rehabilitación donde hay trabajadoras sociales, hay psicólogos, hay médicos, hay promotores haciendo esto que nunca se había hecho. Esto que nunca se había hecho y que obliga a invertir para hacerlo. Y aquí quiero establecer un punto para llamar a la ciudadanía a reflexionar. Hay sectores de la derecha que consideran que esto es desperdiciar el dinero, que esto es botar el dinero, que el dinero debería de servir para comprar más balas y más pistolas, para perseguir de manera brutal a aquellos que han cometido errores o incluso errores graves, porque los hay. Pero hay que decir y recordarle a nuestros ciudadanos, aquí ya se probó con la mano dura, eso fracasó. Aquí ya se probó con la mano súper dura, eso ya fracasó. Aquí lo que nunca se ha hecho es lo que hoy se está haciendo. ¿Y qué es lo que hoy se está haciendo? Esta visión integral. Y quiero entrar a hablar de algunas cifras. Cuando uno compara los datos de homicidios del año anterior y este año que está corriendo, ya cerrándose, ¿qué tenemos? Una reducción de más de 1.300 homicidios al hacer la comparación de uno y otro año. ¿Es eso avance o no? ¿Es tendencia positiva o no? Se puede decir, sí, pero todos los días hay asesinados. Sí, cierto. Nadie va a negar que todos los días hay personas asesinadas, pero nadie puede negar que en este país todos los días hay un promedio de 145 a 150 municipios donde no ocurre un homicidio. Muy bien, yo me quiero ir a presentar. Recientemente el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia presentó al presidente un documento donde le dio los resultados. La evaluación de resultados. Sí, la evaluación del Plan El Salvador Seguro. Queremos que escuchen las palabras del presidente, por favor. La evaluación que hoy se presenta al país es una evaluación que parte desde los territorios, parte desde los municipios y expresa la participación de los ciudadanos y las ciudadanas que han dejado de ser observadores para convertirse en actores de la implementación de un plan El Salvador Seguro, que es producto también de una reflexión y un estudio de las condiciones que generan la violencia en el país. No podemos nosotros desconocer que todavía existen fuertes niveles de violencia en el país y que tenemos que crear una cultura diferente, la cultura de la no violencia. La evaluación muestra que aunque algunos de los ejes están más avanzados que otros, pero se ha trabajado en los 5 ejes. Bueno, entendemos que usted estuvo también en la presentación de estos resultados y la conoce. Yo quisiera su opinión sobre este documento, o por lo menos estos esfuerzos que como consejo se han realizado para disminuir la violencia. Sí, primero decir lo siguiente y reiterar algo que dije al principio de esta parte. El Consejo de Seguridad y Convivencia es una de las genialidades de una política democrática, de una política de construcción democrática. Es convertir, como bien dijo el presidente Salvador Sánchez Serén, a aquellos que eran observadores en actores de un proceso que está impactando positivamente en los municipios. Era un gusto cuando se estaba revisando, antes de presentarle al presidente el documento, con los alcaldes de los municipios priorizados, el alcalde Tomás Minero, otros alcaldes, que decían de manera muy sólida, muy consistente,
mi municipio está cambiando. Los indicadores de violencia han reducido. Claro, esto no es mágico, esto no es que alguien saca la pomada mágica y se resolvió el problema, la varita, no es de hadas madrinas. Estos son procesos sociales complejísimos que se fueron gestando, que se fueron larvando por más de 2 décadas, en las que no se hizo nada serio, y hoy hay que entrarle con esa visión integral. Por eso es que es plenamente objetivo lo que señala el presidente de la República. Esto no se va a resolver ya en un ratito, pero hemos agarrado el camino correcto. ¿Qué tenemos? De nuevo, reducción impresionante del número de homicidios, y cuando uno dice un homicidio menos, es una familia salvadoreña que no pasa por ese sufrimiento, pero 1.300 homicidios menos en el año, estamos hablando de miles de salvadoreños que no han tenido que pasar por ese calvario, y a eso debemos de apostar. Cuando uno mira los indicadores de robo de vehículos reducidos a la mitad, cuando uno mira los indicadores de hurto de vehículos reducidos a la mitad, estoy hablando de los 3 tipos de crimen más comunes, diríamos. Hay otros que se han disparado y llama la atención y merece análisis. Violaciones se han multiplicado, y yo lo que pienso es que más que haber crecido el número de violaciones, ha crecido la denuncia porque hay más confianza. Antes ocurrían y no se sabía, hoy empieza a saberse. Entonces el plan El Salvador Seguro es una apuesta que encamina al país a resolver progresivamente el problema de la violencia. Y quiero decir una cosa, porque esto hay que reivindicarlo. La enorme coherencia que el presidente Salvador Sánchez Serén ha tenido desde que era candidato y planteaba cómo enfrentar el problema de la violencia. Él decía, bien recuerdo yo, vamos a trabajar con las 2 manos, una mano inteligente y una mano enérgica para enfrentar el problema. Y hoy, ¿qué tenemos? Estos resultados que estamos viendo, una mano inteligente que le da cobijo a los jóvenes, que les ofrece becas, posibilidades de emprendedurismo, posibilidades de capacitación técnica, deporte, cultura. Hace 2 semanas en Mexicano se realizó el Festival Nacional de Casas de la Cultura y Convivencia. Qué maravilla ver 164 casas de la cultura reunidas, mostrando desde la música campirana de San Simón en Morazán, hasta las abejitas, las colmenitas de qué sé yo, qué cantidad de municipios. Es poner al país, a su juventud, a su niñez, en una vertiente distinta que la despegue de la violencia, es proyectar el país para el mediano y el largo plazo. Ese es el proceso en el que estamos, aunque algunos lo estén negando. Y de ahí la importancia de tener asegurada una inversión para continuar haciendo eso. Nos quedamos aquí, vamos al segundo y último corte, y al volver hablamos sobre la importancia de invertir en seguridad pública y también de los comicios 2018. No nos cambie, ya regresamos. Bueno, y le recordamos que este espacio es gracias a Lista, que trabaja con transparencia, efectividad y de cercanía con la gente, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria. Hablábamos con el diputado Roger Blandino Nerio de cuán importante es tener asegurada la inversión en este tipo de programas de prevención de violencia, porque es importante invertir en medidas integrales, no medidas parciales o medidas que son de corto plazo, sino pensar en medidas que logren construir, tejer nuevamente este tejido social que se ha roto durante la guerra y que posteriormente no se hizo nada por resarcirlo. ¿Cuán importante es tener esta inversión? No, es que esto es fundamental, y por eso señalaba hace un rato la amenaza de estos grupos de derecha, reaccionarios, que tan ciegos
frente a la necesidad que el país tiene de invertir en prevención. La juventud necesita respaldos, las comunidades necesitan apoyo para reconstruir justamente el tejido social. Yo en otro medio hace unas semanas lanzaba la siguiente pregunta: ¿por qué razón tenemos casi 50 municipios donde no ocurren homicidios? ¿Qué explica eso? ¿Cuál es la razón de que en Arcatao no ocurren homicidios? ¿Cuál es la razón de que en las vueltas no ocurran homicidios? Y la única respuesta a eso es tejido comunitario. ¿Por qué no hay presencia de pandillas? Porque hay un tejido comunitario sólido que le da oxígeno al desarrollo creativo y positivo de los jóvenes, que no da lugar a que se descarríen. Pero eso no es de gratis. La construcción de esa convivencia comunitaria en esos municipios tiene una larga data y tiene enormes recursos que se fueron autogestionando por las comunidades. Hoy que gobernamos, hoy que tenemos un gobierno responsable, esa aplicación de recursos desde el gobierno es fundamental, y aquel que lo niegue, que recuerde, reto nuevamente, a cuáles fueron los logros de la supermano dura. Nada. Lo único que hicieron fue potenciar más el crimen, de tal suerte que hay que invertir mucho en aquellos aspectos que permitan darle al joven alternativa de desarrollo, de formación técnica, generarle habilidades para la vida. Lo que se hizo la semana pasada desde CONAMIPE, el aporte de capital semilla para el emprendedurismo de jóvenes talentosos. Este país tiene inmensa cantidad de jóvenes talentosos, con ideas brillantes. Bueno, estaba viendo unos indicadores de exportaciones. Una de las cosas que más está creciendo en El Salvador es la exportación de chip, o sea, de estos recursos electrónicos. ¿Y quiénes los hacen? Jóvenes, empresas de jóvenes. En otras palabras, si apostamos a darle cauces al desarrollo de una vida positiva a nuestra juventud, sin duda alguna, vamos a poder aprovechar en el futuro como nación ese poder creador que tiene la gente en su cabeza. Bueno, faltan 81 días para las elecciones ya del 2018 para diputaciones, consejos municipales. Entiendo que el Frente ya realizó, bueno, he visto que ha realizado varias inscripciones de planillas de diputados y también de consejos. ¿De consejos todavía? Se está trabajando todavía, en los consejos municipales. Pero ¿cuáles son las preparaciones, cuáles son las proyecciones? Entiendo que usted también va nuevamente sí, a la asamblea. ¿Cómo va este proceso? Bueno, primero hay que señalar que toda la fase de documentar hasta el último de los candidatos, que es súper complejo y engorroso, ha venido cubriéndose de manera satisfactoria. Si no me falla la memoria, ya las 14 planillas de diputados están inscritas y estamos superando ya el proceso de inscripción de planillas municipales. Esta tarde, por ejemplo, Cuscatlán estaba inscribiendo 4 planillas, el día viernes esperan inscribir el resto para quedarse solo con 3 municipios, que son los más pequeños del departamento, para la próxima semana. Así va avanzando cada uno de los 14 departamentos, sin incidentes mayores que pudieran afectar los procesos. Nosotros como partido estamos preparándonos, estamos trabajando nuestras plataformas municipales y legislativas. Nada menos esta tarde en la Asamblea Legislativa nos reuníamos con la compañera Lourdes Palacios, que ha sido la delegada por el Comando Nacional de Campaña para guiar la construcción de plataformas, para ver los insumos borrador que ya se tienen de plataforma legislativa y que todos los candidatos que somos parte de la planilla, propietarios y suplentes, pudiéramos hacer aportes a esa construcción participativa que se ha venido haciendo. Fue muy interesante esta tarde. Pero eso está ocurriendo en los 14 departamentos. Y quiero señalar, por primera vez el FMLN instala como requisito para nosotros, sus candidatos, tener que pasar
el taller de género. Qué bueno, Eso al fin. se cubrió en todos los 14 departamentos, involucrando a los candidatos de los 222 municipios. Es decir, queremos ser coherentes con nuestras políticas, coherentes con nuestras definiciones y evitar que nuestros mismos compañeros por ignorancia se dejen llevar por los vicios de la vieja cultura. Hay que ir rompiendo con todo eso. Aunque hay militancia de otro partido, que no voy a decir el nombre, que hablaba de que, por favor, vamos a desaparecer todo ese lenguaje de género y todo el tema de género de la política. Yo cuando escucho eso, lo que me doy cuenta es que hay algunas personas de sexo masculino que le tienen miedo a las mujeres. Le tienen miedo al talento de las mujeres. Nosotros en la fracción, la mitad, hoy en la fracción, la mitad son mujeres, la otra mitad somos hombres. Y nadie puede decir en la Asamblea Legislativa que la fracción del FMLN no tiene calidad. Nadie puede decir eso. Vos ves ahí Norma Guevara plantada defendiendo un tema y encontrás argumentos sólidos, robustos. Ves a Lorena Peña, ves a Zoila Quijada y encontrás argumentos, encontrás posiciones no mediadas por intereses personales o de lucro, sino por los intereses de la nación salvadoreña. Entonces nosotros nos sentimos contentísimos de tener esa mitad de mujeres en nuestra representación legislativa y ojalá fueran más, y lo digo así con toda la tranquilidad del mundo. Creo que hay mucho que aprender. Pero por otro lado, quiero expresar, lo he dicho en otros espacios públicamente, la preocupación del manoseo que hizo la Sala de lo Constitucional en el Tribunal Supremo Electoral. Hay una ruptura de la construcción armónica que tenía el tribunal en el concepto que se hereda de los acuerdos de paz. Ese concepto de un control entre todos para que las cosas sean buenas. La Sala de lo Constitucional lo rompe cuando este año decide destituir, porque es eso lo que ha hecho, no, me refiero al magistrado Ulises Rivas, una destitución de facto. Bueno, hasta ahora no ha resuelto, pues. No. Y no va a resolver hasta que pasen las elecciones, porque lo que ellos quieren es mantener a la suegra del alcalde de Arena de la Unión, que es la que está sustituyendo a Ulises Rivas. Dicen, destituimos al magistrado porque tiene presuntamente vínculos con el FMLN, pero lo sustituyen con la suegra del alcalde de la Unión del partido Arena. Entonces, se ha cambiado una composición que era más neutra, más equilibrada, por una composición de tribunal donde el predominio es de gente de la derecha. Y por eso llama poderosamente la atención la campaña de algunos medios que ponen en sospecha de fraude al tribunal, como que si el presidente... Y ponen también en los encabezados a Arena como el ganador de las presidenciales. Claro, y cuando pierda van a decir hubo fraude. Diputado, fíjese que ya se me acabó el tiempo. Ya sé, ese es el problema de siempre. Bueno, yo me comprometo a invitarle nuevamente porque no hicimos un balance de la Asamblea Legislativa, que es importante, los temas que se han avanzado, los que quedan por avanzar y, por supuesto, pues todo el trabajo electoral, que lo trataremos más ampliamente. Gracias por venir. No, gracias María Teresa, y un saludo y los mejores deseos para esta Navidad y el Año Nuevo a todos ustedes televidentes, compatriotas. Bueno, muchísimas gracias por su sintonía, gracias por estar escribiendo también ahí en Facebook Live, y mañana a las 7 esta entrevista, si usted llegó tarde, y a las 7 de la noche una nueva, aquí siempre en Gen TV Opiniones. Gracias por su sintonía.